Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren, ¿verdad? En Latinoamérica. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las evaluaciones 360 y quizás algunos de ustedes ya las implementan en sus empresas o algunos de ustedes tienen un poquito de curiosidad de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, no sé, una encuesta de empleados normal, una evaluación de desempeño, en qué me beneficia? Todo eso vamos a estar hablándolo hoy, como para los diferentes perfiles que tendremos hoy aquí, los que ya implementan y los que quieren saber más sobre esta herramienta, ¿no? Y les cuento un poquito más sobre Question Pro. Antes de iniciar nuestro webinar, fuimos fundados en 2005 y tenemos varias verticales, como son la de Market Research, Customer Experience, y nosotras, que estamos hoy aquí, estoy yo junto con Fabi, eh, estamos en la vertical de Workforce. Y en Workforce nos enfocamos y nos apasionamos en ayudar a las organizaciones a crear mejores culturas y mejores experiencias para sus empleados. Y esto lo hacemos a través de herramientas de escucha continua, como las encuestas para los empleados, los 360 de los que vamos a hablar hoy, herramientas de action planning, programas de escucha, y lo que intentamos es ser súper empáticos con nuestros empleados, ¿no? Ayudamos mucho a las organizaciones a pensar qué tipo de preguntas son las más importantes que tenemos que hacer y qué hacer con esos datos que obtenemos a través de lo que les preguntamos y cómo tratar de medir y tomar acción a través de, pues, de las encuestas que les hacemos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos en Workforce, en Question Pro. Si tienen dudas, pues obviamente pónganlas en el chat. Y hoy vamos a estar hablando de nuestra herramienta de 360. Entonces, les quiero presentar a Marta. Marta, bienvenida. Voy a leer su semblanza. Marta es psicóloga organizacional, tiene más de 8 años de experiencia en análisis, creación y desarrollo de departamentos de RH, implementando estrategias orientadas a resultados mediante análisis de ciclos de vida en la organización, generando propuestas de valor en diseño y desarrollo organizacional, impactando directamente en la transformación de capital humano. Ella ha colaborado en proyectos de RH de diversas industrias del sector privado como Flexi, todo el mundo conoce Flexi, PepsiCo, Comex, Santander, entre otras, y en gobierno, y recientemente ella participó en la implementación del servicio civil de carrera en el TEPJF. Marta, es un honor tenerte el día de hoy con nosotras. Sabemos que eres súper pro y vas a dar un súper webinar hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Guille. Bueno, muy buenos días y tardes también a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues primero que nada, agradecer este espacio. Yo creo que siempre es muy importante cuando propician y también que nosotros busquemos estos espacios para compartir, que ahorita que te escucho y más allá como de si uno es pro o no, pues la intención es que si es uno es apasionado por el tema de recursos humanos y bueno, apasionado también por compartir experiencias. Creo que al momento de compartir experiencias, todo suma, ¿no? Entonces, bueno, pues esta será la intención, compartirles cuál ha sido mi experiencia en la implementación de la evaluación 360 y cómo a pesar de tener de pronto el recurso de tener la metodología, pues cómo en la realidad nos vamos enfrentando como a diferentes retos y cómo tenemos que ir adaptando un poco esos conocimientos que tengamos en la metodología. Entonces, bueno, pues ojalá para todos sea de mucho interés y curiosidad de escuchar cuál ha sido mi experiencia y bueno, pues bienvenidos y muchas gracias también a Question Pro por estos espacios. Gracias a ti. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Fabi y yo te vamos a hacer preguntas. Obviamente, si alguien tiene una pregunta, la puede poner en el chat y la vamos a ir respondiendo o vemos si las respondemos hasta el final. Eh, pero pues vamos a iniciar con lo básico de lo básico. Para quienes estén aquí y no sepan de qué estamos hablando, Marta, ¿nos puedes decir qué es una evaluación de 360 y cuáles son sus objetivos? O sea, ¿qué buscamos con una evaluación 360? Claro, Guille. Bueno, pues vamos a partir primero algo medular.
que es una de las premisas que a mí me gusta mucho recordar y compartir, es que todo aquello que no se mide no tendría la posibilidad de mejorar, ¿no? Entonces, esto es como una premisa bien interesante que nosotros como recursos humanos, si nosotros estamos detectando que podemos hacer una evaluación, antes de decir que es 360, o sea, detectamos que podemos hacer una evaluación, vamos a partir con esta premisa. La intención es, no se trata de perseguir o de generar una cultura de miedo por la evaluación, que eso lo traemos ya como instalado desde hace muchos años, ¿no? Desde pequeñitos nos enfrentamos a diferentes periodos de evaluación y lo que provoca naturalmente es miedo o incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando me evalúen? Si nosotros o compartimos este cambio un poco de filosofía o de cómo percibimos la evaluación como algo más allá que sea con la intención de castigar, ¿no? Es con la intención de medir para poder mejorar, es decir, saber lo que tenemos hoy y cómo lo vamos a poder mejorar. Entonces, bueno, pues ya aterrizando en la evaluación 360 no es más que una herramienta, ¿no? Yo ahí les comparto que es una herramienta muy poderosa para el desarrollo personal y profesional de una persona. ¿Por qué desarrollo personal y no solo profesional? Porque la evaluación 360 tiene como esta mirada integral, ahorita vamos a ir hablando un poco más de esto, de cómo qué está haciendo una persona en función a sus objetivos, cómo lo está haciendo y cuáles son sus áreas de oportunidad. Entonces, por eso tiene como esta parte de, en lo personal también se miden habilidades blandas, que así les llamamos, de saber esta persona sí está haciendo su trabajo, pero cómo lo está haciendo. Entonces yo creo que esos recursos te sirven más allá del puesto que se estés desempeñando en este momento, vas adquiriendo también esta otra mirada del desarrollo personal, cómo va. Y bueno, pues la evaluación 360 tiene esta visión integral del desempeño de una persona porque se evalúa desde diferentes perspectivas, ¿no? Por eso le llamamos 360. Tiene la mirada de los superiores, tiene la mirada de los compañeros, tiene la mirada de los subordinados, si es que tenemos gente a cargo, y bueno, también una autoevaluación, ¿no? Es decir, desde todas estas miradas, cómo percibo yo mi desempeño, cómo lo percibe mi jefe, cómo lo perciben mis compañeros o mis pares. Y bueno, esta evaluación pues también nos puede ayudar mucho precisamente como a ir también permeando otro tipo de, incluso hasta valores dentro de una organización, ¿no? Ya. Sí, adelante, perdón, Guille. ¿Y cómo crees tú, o sea, cuáles son estas primeras necesidades de una evaluación T60? Veo que aquí tenemos el modelo de competencias, el tiempo estimado. Ujú. Bueno, pues Fabi, no sé si querías intervenir, vi que quitaste tu... no, Sí, no sí, sé. es que escuchando previo como a estas primeras como necesidades, sí, justo, o sea, relacionando con lo que pregunta Guille, es ¿a qué necesidades o a qué objetivos respondería una 360? O sea, ¿desde qué lugar se determina o se decide que se va a evaluar por medio de una evaluación 360 y no de otro tipo? Y esto lo relaciono porque cómo es o cuál sería la estrategia de recursos humanos que podría integrar esta evaluación, ¿no? Esa sería como relacionada con lo que pregunta Guilla de las necesidades en términos de, pues hablas de un desarrollo como, digamos, más personal, pero también este desarrollo personal, cómo puede integrarse a la estrategia integral de la organización, ¿no? Ujú, claro. Ok, bueno, pues atendiendo a esta pregunta de las dos, yo les diría, en mi experiencia, tanto como personal interno de áreas de recursos humanos como consultor externo, normalmente partimos hay una intención. A veces llega por parte de le llamamos patrocinadores, o es de las primeras líneas de toma de decisiones, o los puestos directivos, para hablarlo de otra forma. Ellos son los que en algún momento nos dicen, tenemos que evaluar el desempeño, ¿no? Entonces partimos de esa primera intención o necesidad, pero nosotros ahí, como equipo de recursos humanos o como consultor externo, tenemos que ir como bajando o haciendo cada vez más aterrizada cuál es la intención que está detrás de realizar una evaluación.
A veces también la necesidad no llega por parte de alguien externo a recursos humanos, sino más bien llega por parte de un plan de trabajo de recursos humanos, un plan estratégico anual, pensemos, en donde dice ahí que tenemos que evaluar al personal. Entonces nosotros tendremos que decir, ok, sí se necesita evaluar desempeño, pero vamos a ver cuál es la recomendación más objetiva, porque tenemos que analizar diferentes factores, que ahorita los vamos a ir platicando. Dentro de mi experiencia, lo que yo he visto es una de las primeras necesidades a detectar, ¿no? O más bien factores que tenemos que ver en qué tenemos para poder recomendar cuál es el tipo de evaluación necesaria. Y en este caso, si nosotros creemos que es 360, nosotros tenemos que preguntar en la organización, o si nosotros ya sabemos, cuáles son los antecedentes de una evaluación del personal. Es decir, en la organización ya se ha hecho con anterioridad una evaluación o es la primera vez que se están enfrentando a una evaluación. Esto porque es muy importante porque necesitas medir cuál es el pulso o cuál es la visión que tienen los colaboradores si ya se ha hecho una evaluación y cómo les fue en esa experiencia, ¿no? Eso es súper importante. Eh, Después tenemos nosotros que detectar quiénes son los responsables o los patrocinadores con los que vamos a estar teniendo como una comunicación uno a uno para que nosotros entonces vayamos cachando precisamente por qué hay esta necesidad de evaluación, ¿no? A lo mejor puede ser por un tema de estamos teniendo una baja significativa en los resultados o no estamos llegando a los objetivos trimestrales o semestrales o estamos detectando que tenemos una alta rotación y queremos atender qué está pasando. Entonces hay diferentes como intenciones. Después tendremos que ver nosotros cuál es el tiempo estimado que tenemos. Naturalmente una organización se va enfrentando como a diferentes eventos o van teniendo diferentes objetivos. También es importante que nosotros no atropellemos los tiempos implementando una evaluación. ¿Por qué? Porque si a lo mejor nosotros no tenemos esta mirada integral de lo que está atravesando la organización, nosotros queremos salir con nuestra evaluación cuando están en entrega de resultados, ¿no? O están en cierre. Entonces, seguramente las áreas que pensemos en estas áreas financieras, cuando tienen cierres contables, seguramente no nos van a atender, ¿no? Entonces, nosotros vamos a querer cumplir con nuestro plan de acción de la evaluación, pero si no atendemos el ciclo natural de lo que va viviendo la organización, más allá de que se tenga esta mirada positiva del ejercicio de la evaluación, vamos a tener una mirada de resistencia y lo que nos pasa de pronto en recursos humanos, o ha sido mi experiencia, de pronto la gente no se quiere subir a tus procesos porque más allá de verle como este beneficio a corto o mediano plazo del ejercicio que estás implementando, lo empiezan a ver como una carga más de trabajo cuando ahorita no tengo tiempo. Entonces, el momento de responder la evaluación, no se vuelven objetivas las respuestas, sino más bien es cumplir por cumplir, porque me están persiguiendo con tiempos, pero no porque yo me quiera sentar y tomar el tiempo. Esto, bueno, por eso les recomiendo que consideremos el tiempo estimado que tenemos. Luego, el número de participantes. Eso también es súper importante porque también nosotros tenemos que ver nuestra capacidad operativa, ya sea si soy una persona que se va a encargar de todo esto como con algún apoyo o si a lo mejor tengo la posibilidad de que algunas partes de las áreas que van a estar involucradas en la evaluación puedan trabajar conmigo de la mano y entonces yo puedo estar haciendo este trabajo más ágil o si yo tengo un apoyo de consultoría externa, a lo mejor puedo abarcar un grupo más grande de participantes. Entonces, hay que ver si la evaluación se quiere hacer solo para un área o se pretende hacer para toda la organización, porque eso también me va a dar a mí la noción de cuál será mi estima en el tiempo de trabajo que yo lo implemento. Otra de las necesidades que tenemos que nosotros analizar sería la estructura organizacional. Esto es súper importante, ¿no? Porque hasta de pronto ahí nosotros podemos observar al revisar la estructura de la organización, si ya desde ahí hay áreas de oportunidad, ¿no? ¿En qué los vas a detectar? Sobre todo, y es como el ejemplo más claro que yo doy, es en las líneas de reporte. De pronto la estructura organizacional te da mucha visibilidad de cuando tú vayas a querer elegir quién es la relación entre evaluador y evaluado, de pronto la misma estructura organizacional te empieza a decir que hay ciertas posiciones que de pronto reportan bilateral, ¿no? O a lo mejor reportan de manera directa en lo formal, pero no en lo informal. Entonces, eso también ya a ti te va a dar mucha luz de qué tan
qué tanto tiempo le tienes que invertir a revisar esta relación de valor y evaluador y evaluado. ¿Qué otra de las recomendaciones es que yo sugiero, ¿no? Es la parte de la filosofía. Esto es súper interesante y que tú te empapes precisamente en la filosofía y en el tema de cultura de la organización. Y seguramente les ha pasado. Una cosa es lo que tú ves, pensemos si tú te estás viviendo como en un consultor externo. Una cosa es como cuando la organización te comparte su brief organizacional y tú ahí revisas la filosofía de la empresa, pero en realidad en la empresa se vive una cosa muy similar a lo que se ve bonito en banners y en un folleto y en lo que te comparte la organización. Entonces tienes que ir un poco como a medir el pulso. Y si eres una persona interna del equipo de recursos humanos, pues ahí tienes la oportunidad de que tú vives la cultura día a día. Entonces, ¿por qué el tema de filosofía? Sobre todo por la parte del liderazgo. Necesitas saber qué tipo de liderazgo tiene la organización, formal o informal, ¿no? Si se trabaja en campañas de liderazgo o no. Sobre todo porque eso va a ser mucho la forma en la que tú vas a ir definiendo, perfilando cómo sería estas sesiones de retroalimentación, ¿no? ¿Qué estilo de liderazgo se tiene? Porque eso es lo que va a permear en las sesiones de feedback. Siguiente factor que yo recomiendo que se considere previamente es revisar si la organización cuenta con un modelo de competencias, ¿no? Esto es también muy importante porque en la evaluación recordemos que una de las secciones también va a ser el tema de competencias. Si no se tiene, de cualquier manera se puede realizar, solo si es importante que ustedes estimen también esta parte, ¿no? Si pueden adoptar a la mejor un modelo de competencias, ya le llamamos como eh, estándar, ¿no? En realidad, o a lo mejor la organización dice, en este momento sí quiero invertir en este trabajo y entonces diseñemos el modelo de competencia a la medida de la organización, ¿no? Ahí también habrá una variante. ¿Por qué? Porque es muy importante que si tú agarras uno estandarizado y dices, bueno, yo estoy evaluando trabajo en equipo, pero trabajo en equipo no quiere decir lo mismo para cada organización, ¿no? Ahí va a haber comportamientos diferentes según la filosofía de la organización que se percibe como trabajo en equipo. Y por último, el tema de recursos con los que contamos, ¿no? Que esto sí, en mi experiencia, es súper importante porque de pronto los patrocinadores te dicen, yo quiero la evaluación 360 para toda mi organización, pero cuentas con este presupuesto. Es mínimo, no tenemos una plataforma de evaluación, no tenemos un modelo de competencia, nos dan un tiempo estimado muy corto y entonces pues la evaluación, por naturaleza, si nosotros atendemos todo esto, pues va a salir estresada, va a salir de pronto con resultados muy superficiales y seguramente se va a guardar en el cajón de un escritorio, ¿no? Entonces, sí es súper importante que nosotros aterricemos, que a pesar de que queramos hacer una evaluación 360 maravillosa, pues de pronto no contamos con los recursos básicos. Creo que sí hay que ir acompañando a los patrocinadores o a los responsables a tener una visión un poco más realista y a lo mejor ver que sí y que no podríamos esperar de esta evaluación 360. Creo que hay algunas preguntas, no sé si las vamos intercalando o al final. Sí, adelante. Adelante, mira, y a todas las personas que tienen la manito levantada, la pueden escribir en el chat o si quieren, se esperan hasta el final que tenemos una sección de Q&A y ya les damos pie para hablar. Pero aquí tenemos una pregunta de Rosa María Rubido. Dice, en mi empresa el director general y dueño es sumamente tradicional y no cree en el tema de RH y eso permea en los trabajadores. ¿Cómo poder evaluar en esta situación específica? Gracias. Bueno, Rosa María, yo de antemano te diría, te acompañamos en este sentir. Normalmente los directivos tienen como esta mirada de que recursos humanos solo se dedica a contratar personal, a gestionar la nómina y a despedir personas, ¿no? A eso se reduce de pronto las fortalezas del área del equipo de recursos humanos. Yo te diré, en mi experiencia me he enfrentado mucho a este sentir de los directivos, donde en primera cuesta mucho trabajo que te abran la puerta para escuchar estos proyectos de evaluación de personal o de desarrollo de personal, ¿no? Nos vamos como con una mirada más grande.
te enfrentas a, primero, que lo complejo que te abran la puerta, segundo, que te asignen recursos económicos, ¿no? Eso también es muy complejo. Y si logras pasar estos dos filtros, es complejo que te asignen el recurso de tiempo, ¿no? Que de pronto se vuelve el recurso más valioso, porque nosotros como apasionados de recursos humanos, creo que algo que nos caracteriza de pronto es que cuando no cuentas con los recursos anteriores, te vuelves muy creativo y buscas las formas, ¿no? Entonces, el tiempo es súper importante. Necesitas conseguir, ¿no? Y eso sí creo que es parte de las habilidades de negociación que tiene que tener un agente de cambio, que nosotros los que estamos viendo este tema, los interesados que estamos en este tema de evaluación 360, ya presé creo que traemos el músculo de agente de cambio. Entonces, se trata de fortalecer ese músculo, buscar ese espacio con el directivo y que nos dé la oportunidad de hacer un primer ejercicio. Yo ahí les recomiendo mucho que vayamos con expectativas cortas y más bien nos vamos con metas más bajitas a la mejor, porque una evaluación 360 es muy grande, ¿no? Yo ahí les recomendaría que hagan como su primer ejercicio, a lo mejor nada más a un grado, vamos a decir, 90 grados, que es el superior y el subordinado, y como primer alcance es muy bueno. Ya después te vas a lo mejor en el siguiente semestre, te vas a una evaluación cuando vayas mostrando los resultados y que la gente va empezando como a romper resistencia y se va prestando este ejercicio, entonces ya sugieres que a lo mejor al semestre o al otro año empiecen a hacer una evaluación 180, en donde es el jefe, el subordinado y los compañeros. Y ya hasta el otro ejercicio te propones para hacer una 360. Entonces yo ahí sí les digo, vayamos como metas un poco más reales, más aterrizadas, para que vayamos rompiendo esa resistencia de los directivos a hacer estos procesos. Y lo más importante, y eso es lo que yo más les recomiendo, es conforme vayan teniendo la oportunidad de ir haciendo estos ejercicios, es estar todo el tiempo involucrando a estos directivos para que ellos se vayan sintiendo parte de la solución y cuando ellos vayan viendo los resultados, que eso es otra de los, eh, yo llamo habilidades que tenemos que desarrollar en recursos humanos, es volvernos más numéricos. Eso de pronto nos cuesta trabajo, porque cuando yo vaya a regresar con el directivo y enseñarle los resultados, si yo le llevo resultados cualitativos, recordemos que el estilo de un directivo es rápido, necesito revisar los resultados, ¿no? Enséñame gráficas, enséñame abstract de resultados, no te vayas a la carnita del detalle porque tienen poco tiempo y son muy analíticos. Entonces necesitamos llevar, que más adelante los vamos a ver esta parte de reportes, necesitamos llevar muy claramente cuáles son los resultados cuantitativos para que entonces eso vaya como a despertar la curiosidad de los directivos y entonces vayan empezando a creer un poco en estos procesos, porque sabemos que lo que se mide al final se traduce en que vamos a acompañar a los colaboradores a que vayan teniendo un mejor desempeño y eso al final se traduce en resultados. Y eso es lo que le va a interesar a los directivos. Totalmente. Bueno, tenemos otras dos preguntas. Joshua Carnevali pregunta si existen libros, guías o plantillas que orienten al facilitador a llevarla a cabo o cómo puede él saber cómo llevar a cabo una evaluación. Ujú. Yo le diría que vamos a decir, pero Ok, pues sí, actualmente hay como mucha metodología que la podemos consultar, ya hoy en día lo podemos consultar mucho en internet, eso es cierto. Normalmente hay estructuras que ya están como muy claras de la metodología de evaluación 360, en donde vas a tener una capa de objetivos, vas a trabajar una capa de competencias, habilidades blandas y resultados. Entonces, no sé si más adelante pudiéramos compartir a lo mejor algunas recomendaciones, ¿no? Pero sí, en realidad hay plantillas, de hecho también algo que ya hoy en día usemos en la mayor de las posibilidades y el mejor de los casos, y contamos con el recurso económico para tener una plataforma, yo les diría, úsenla. Apóyense de eso, sobre todo porque ahorita que pasemos a la parte de plan de acción, en mi experiencia yo les voy a decir de pronto dónde nos atoramos o invertimos mucho tiempo cuando en realidad ya existen soluciones tecnológicas que nos ayudan a donde nada más, ya incluso nos dan la estructura de la evaluación. O sea, ya nada más se trata de que lo alimentemos, metemos una relación de correos electrónicos, damos un botonazo y se disparan las evaluaciones. Entonces, aprovechemos mucho el uso de la tecnología.
Sí, justo así es nuestra herramienta de 360, es súper casi automatizada. Y bueno, ya la última pregunta para pasar al siguiente slide dice, bueno, Adriana Gavilales nos pregunta si es recomendable hacer un 360 en una empresa familiar, porque pues es las relaciones, ¿no? El 50% del equipo tiene una relación familiar, me imagino que quizás su subordinado es su sobrino o su primo, ¿sabes? Ok, yo les diría que ahí tenemos una complejidad todavía mayor, ¿no? Porque, y lo mencionábamos antes, es bien importante que nosotros revisemos el tema de filosofía. Probablemente en esta empresa familiar hay un muy bonito manual de la filosofía, pero se vive muy distinto. Entonces, Adriana, si tú eres una persona que está como equipo interno, en el área de recursos humanos, ¿quién mejor que tú para que puedas decir si lo que está en ese papel en realidad se vive? Si no se vive y hay estas líneas pues líneas de autoridad que de pronto no están tan claras porque independientemente del rol profesional que juegan en esta organización, hay un rol y un vínculo familiar, va a ser muy complicado, y eso es algo que nosotros tenemos que ser realistas, va a ser muy complicado que las respuestas sean objetivas. Yo ahí que recomendaría, no quiere decir que no se puede hacer, sino yo ahí recomendaría que previamente a que tú apliques una evaluación 360, hagas un ejercicio mucho más pequeño de medir el pulso de la organización. Si tú detectas que en el pulso de la organización son objetivos con sus respuestas, entonces vayas haciendo otros ejercicios de aproximación a la evaluación 360. Pero si en una evaluación un poco más concreta, más chiquita, tú detectas que en realidad hay vicios ocultos y que la comunicación no es tan clara y que es complicado que sean objetivos, yo te diría, pensemos en otros mecanismos para evaluar desempeño, porque sí los hay. Aquí yo agregaría a esto que comentas, Marta. Y sí, totalmente de acuerdo. Sí, también hay la oportunidad de integrar a una consultoría como Cuestión Pro, como Marta. Esto genera mayor confianza en las personas. Generalmente hay estudios en donde las personas se abren más a contestar una encuesta, una entrevista, que también van ligadas con las entrevistas de retroalimentación que Marta más adelante va a comentar y puede generar apoyo, ¿no? Como estas consultorías que las personas saben que están contestando a una persona objetiva fuera de la organización y que los resultados también pueden garantizar que también haya esta confidencialidad de información y que solo se reporten, digamos, datos objetivos, como decía Marta. 100%. Gracias, Fabi. Sí, correcto. Apoya, ¿no? Como bien dice Fabi, o sea, por un lado es pensar en que tus resultados no sé qué tan objetivos sean, y por otro lado, quienes sean los implementadores de la evaluación, por supuesto que es muy recomendable que te apoyes de un consultor externo porque trae esta mirada objetiva, ¿no? Entonces, de esa forma, y ojo, súper importante, tal vez no tanto en la evaluación 360, porque ahí sí sabemos quién nos evalúa por estas líneas de reporte, pero en otro tipo de evaluaciones, si tú te apoyas en un consultor externo, te brinda toda esta parte de confianza para el trabajador por el tema de confidencialidad, ¿no? Entonces, cuida como quién estaría evaluando a la persona y eso a lo mejor puede servir un poco en estos temas de empresa familiar. Muy bien. Entonces, Marta, te queríamos preguntar, ¿cuáles consideras tú que son las claves del éxito para implementar o al implementar el 360? Ok, bueno, pues vamos como a platicar a manera de línea de acción cuáles son como los pasos a pasos que yo he considerado que te van a garantizar este éxito. Ojo, siempre vamos a tener esa oportunidad incluso hasta en la implementación, ¿no? Eso es lo real y que cada organización se comporta súper diferente. Entonces, no quiere decir que esta es la fórmula perfecta, simple y sencillamente son los pasos que yo he detectado que si los vamos siguiendo nos pueden ayudar mucho a lo mejor a controlar el resultado incluso, ¿no? Pero se acompaña de muchas cosas, garantizar el éxito. Entonces, el primero, yo lo divido en dos etapas, ¿no? Etapa uno es la que vamos a platicar ahorita,
La primera es la definición y desarrollo de, perdón, estamos en la 4. Creo que nos fuimos un slide después. Ahora sí, dije, no me hizo tanto sentido, gracias, Guille. El primero es definición de objetivos y alcance del proyecto. Ya fuimos platicando un poquito antes de esto, pero sí es bien importante que nosotros nos sentemos, le llamamos patrocinadores o responsables, como a los que están promoviendo esta evaluación, ¿no? Normalmente son las líneas directivas. Aunque si nosotros tenemos un modelo de organización en donde a lo mejor hay un consejo que se encarga de estas otras responsabilidades, pues a lo mejor alguien del consejo participaría, pero normalmente son estas personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones del rumbo de la organización. ¿Ok? A eso nos referimos con los responsables o patrocinadores. Entonces, bueno, sentarnos con ellos y definir cuál es el objetivo y cuál es el alcance del proyecto. A lo mejor algún conocido les dijo, oye, te va a servir si evalúas 360 y tal vez no tienen la noción de lo que eso implica. Entonces nosotros nos sentamos como las personas que conocemos esta herramienta, nos sentamos y platicamos para detectar cuál es la necesidad y entonces cuál es el alcance. Después nos vamos, perdón, y antes también preguntar del alcance tiene que ver con si el patrocinador responsable está interesado en que participe toda la organización o en realidad nada más es un área, ¿no? Que hay recomendación al margen. Si ustedes van a empezar a realizar esta cultura de la evaluación, yo les diría, es recomendable empezar por un área, ¿no? Sí, sí será la intención. No pasa nada si empiezan por toda la organización, pero yo sí les diría, es interesante empezar por un área en específico y ver cómo se comporta, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos dicen si es toda la organización o nada más es un área en particular porque le está doliendo algo, ¿no? El siguiente paso sería análisis de la institución y los requerimientos, que eso tiene mucho que ver con lo que ya veíamos en el slide anterior, es decir, eh, cuál es el estudio exhaustivo que necesita la organización, cuáles son las necesidades específicas que nosotros tenemos que analizar, como les decía, si existe un modelo de competencias, si en las descripciones, si la empresa, me voy un paso todavía anterior, si la empresa cuenta con descripciones de puesto, si estas descripciones de puesto tienen actualizados los objetivos o a lo mejor cuenta con hasta la parte de indicadores, si estos están actualizados, ¿no? Si la competencia de liderazgo está, perdón, el modelo de liderazgo está bien definido. Entonces, ahí vamos como a manera casi que de un checklist, tomando nota de qué sí y qué no contamos con la organización. ¿Por qué? Porque si no contamos con esto, tenemos que sí hablar con los responsables y decirle, necesito que me des más tiempo porque necesito construir los insumos previos que se necesitan para lanzar una evaluación 360. El, Marta, en tu experiencia, perdón, ¿cuánto tiempo debe o debería llevar, o en tu experiencia, cuánto tiempo lleva un proceso de 360, digamos, completo? Cuando hablas de utilizar como esta metodología de piloteo, dices una área, por ejemplo, ¿cuánto podría llevarnos un área o toda una organización? En tu experiencia, ¿no? Las empresas en las que tú has implementado este proceso y me pregunto justo por lo que dices, ¿no? En esta planeación y cómo vender al interior un proyecto de esta naturaleza. Ok, yo les diría, normalmente te llevas primero un mes a levantar todo un diagnóstico para saber con qué necesidades básicas cuenta la organización, ¿no? Y proponer entonces un plan de acción para la evaluación 360. Yo ahí les diría también, normalmente se deje entre 3 a 4 semanas cuando ya sales con el cuestionario, cuando disparas el cuestionario, normalmente dejas entre 2 a 3 semanas que respondan la evaluación, insisto, siempre y cuando no choque con otro de los procesos que ellos están teniendo. Si lo calculaste muy bien, normalmente puedes esperar a que sea de 2 semanas, sería lo recomendable. Siempre hay personas que o estaban de vacaciones o no vieron el correo, entonces dejas todavía una semana más para que puedan completar los cuestionarios. Y después le llamamos como un trabajo de gabinete, que es donde tú ya obtienes los resultados y te pones a analizar, a hacer todo el tema de reportes y a modelar esta entrega de resultados. Entonces, más o menos
que incluso, insisto, el alcance también es si te dicen, bueno, implementas evaluación, obtienes resultados y entregas resultados a los patrocinadores, nos podríamos llevar a lo mejor llevar 2 meses si es que contamos con todos los recursos. Si no Y bueno, contamos el trabajo de Data Analytics te lo facilita muchísimo Question Pro, que es lo que decías, ¿no? De todos los resultados que a lo mejor se requieren cuantitativos y rápidamente, pues Question Pro, pues ahí se los facilita demasiado. Gracias, Fabi. Bueno, pues eso está maravilloso porque les decía, si hay un botonazo, te acorta mucho los plazos y ya después la parte final que te puede aumentar a lo mejor otro mes es si el responsable o patrocinador te pide que participes casi que en todo la entrega de resultados hasta en lo individual, no solo grupal, sino que se hagan entregas individuales, pues eso también ya prolonga mucho tus tiempos, ¿no? Entonces yo les diría aproximadamente, pensemos en, si todo sale muy bien, 3 meses, ¿no? De que tú empiezas a pensar en el diagnóstico de la evaluación hasta que entregas resultados a las personas, si lo haces muy ágil y cuentas con la plataforma, 3 meses podría ser, ¿no? Bien, totalmente de acuerdo. Y otra pregunta que tenemos en mente es que generalmente la evaluación 360 es solo para líderes o se puede aplicar a toda la organización, como tú decías, a un área completa. Sí, lo puedes aplicar a toda la organización. O sea, tú puedes definir quiénes son los participantes. Ahora, ¿quién lo va a definir? Que esto es súper interesante, ¿no? O sea, ¿cómo sé si se lo aplico a toda la evaluación, a toda la organización o nada más a algunos? De eso depende el objetivo, bueno, más bien, la respuesta depende del objetivo que tengas de realizar esta evaluación. Yo les diría, va relacionado. Cuando te comparten el objetivo, tú sabrás si requiere la evaluación completa de toda la organización o solo un área o ciertas posiciones que son clave para atender el objetivo que quieres como cubrir. Claro. Oye, y en relación también a lo que comentaban de la pregunta de qué tipo de empresas, eh, para quiénes son, también creo, y hablábamos de la importancia o del papel de la consultoría en la organización como agente de cambio externo. También el tema de la sensibilización y la capacitación a los evaluadores, que veo que es el tema que sigue. Sí, justo con esta participación, Fabi, das pie como a seguir con este plan de acción, porque lo que tendríamos que hacer ahora es definir y desarrollar la aplicación, que esto ya empezamos como a platicar un poquito, es decir, con qué recursos yo cuento para lanzar estas encuestas. Ahora, consideren muy bien que estamos hablando de que si hacemos una 360 vas a lanzar por persona un cuestionario para su jefe, otro para sus pares, otro para sus subordinados si tiene, y uno más por si tiene relación con clientes o proveedores. Entonces, eso lo tienen que multiplicar por el número de colaboradores que van a participar en la evaluación. Esto es súper importante que lo tengamos en mente, porque también de eso depende cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacer este trabajo de gabinete y recolectar o, bueno, más bien, conjuntar todos los resultados, ¿no? Y cómo los vamos a presentar. Entonces, esto es como súper interesante que lo tengamos y que también, ojo, cuando definamos la herramienta de trabajo con la que vamos a lanzar los cuestionarios, validemos que sea una herramienta que tenga la confiabilidad, ¿no? Que tenga el dinamismo que nosotros necesitamos, que esto también yo se los recomiendo mucho y esto también va en función a mi experiencia. Eh, de pronto planeamos la solución tecnológica solo para personas que saben trabajar con la tecnología, ¿no? O que no les impone una computadora de frente y contestar, ¿no? Pero también si nosotros tenemos puestos sumamente operativos, que incluso están a lo mejor, pensemos, en una planta, ¿no? Como fue mi caso en una de las implementaciones, en una planta de manufactura para zapatos, donde no tenían nada que ver con computadoras, o sea, su trabajo no les requería en ningún momento interactuar con computadoras. Y si yo solo considero que mi herramienta va a ser para personas que estén acostumbradas a una computadora, esas personas se van a asustar mucho, incluso porque no van a saber cómo responder la evaluación. Entonces, tú sí tienes que pensar que la solución tecnológica que te va a ayudar tienes que habilitarles
como toda esta interacción que tengan con el equipo dispositivo que van a interactuar o con la solución tecnológica, que para ellos sea lo menos complicado posible. Entonces, ahí sí yo les recomiendo que tengan como este proceso de mucha empatía y mucho esta visión de que si va a ser para toda la organización, cómo se va a sentir un evaluado respondiendo en esta plataforma y que tiene manejo diario con la computadora y cómo se va a sentir un evaluado cuando se le dificulta el acceso a la tecnología. Entonces, eso se los recomiendo. Después nos vamos a la parte de capacitación para el soporte de usuarios, que ahí tiene mucho que ver esto que venimos hablando. Si son personas que están acostumbradas a plataformas, también les recomiendo que sea una plataforma muy intuitiva, ¿no? Que eso les va a ayudar mucho para que ustedes no tengan que programar muchas capacitaciones para estar explicando cómo funciona y muchos dolores de cabeza, que sí se los recomiendo, muchos dolores de cabeza para estar dando soporte en el uso de la herramienta, ¿no? Entonces, de pronto eso también prolonga mucho nuestros tiempos y si no tienes personal con el que cuentes que va a estar dando soporte, porque ojo, de pronto se vuelve soporte casi que 24/7 porque responden la evaluación el último día a las 12 de la noche, pues eso puede hacer que incluso tu evaluación no tenga el resultado que tú estabas esperando y que la experiencia de las personas sea negativa en lugar de positiva y lo único que tú vas a provocar es que se genere otra mirada mucho más fuerte de resistencia entre la evaluación, ¿no? Entonces, ojo para esa parte, considera muy bien tus tiempos para que capacites en el uso de la plataforma. Ojo, no tienes que capacitar hasta el último colaborador, sino eliges quiénes son personas que les llamamos agentes de cambio, ellos aprenden y te ayudan como a compartir la información. Y la fase 6 es la campaña de sensibilización, como ya bien Fabi empezaba a platicar. Se trata de que tú a través de mensajes de comunicación, charlas uno a uno, que a veces les recomiendo mucho, esto del radio pasillo funciona muchísimo cuando quieres como ir permeando temas de bajar la resistencia en la evaluación, es procura estar muy atento y a la escucha de qué es lo que se está diciendo con esta evaluación, ¿no? Porque normalmente dicen, es que nos van a evaluar porque nos van a correr, o es que ahora van a tomar decisiones, y es que de la evaluación depende. Entonces, en ese momento se trata de que tengamos como orejas de elefante para escuchar qué se está diciendo en radio pasillo, y entonces tus mensajes tienen que ser claros, concisos y precisos de que la evaluación no es más que un mecanismo para medir lo que se puede mejorar. Ojo, cuidemos mucho que los líderes no tomen decisiones de pronto con los resultados, porque entonces permeen lo negativo. Entonces, cuidemos mucho esta campaña de sensibilización, no la den por sentado, sí dediquen un tiempo, sí dediquen recursos para llegar hasta el último oído de que esta evaluación es para medir lo que se puede mejorar. Y si me ayudan con la siguiente lámina. Voy un poco más de corridito. Después, bueno, el paso número 7, en el plan de acción, tenemos la implementación y despliegue, que ya les decía, eh, se los recomiendo totalmente. No nos quebremos la cabeza, ya existen los recursos y las plataformas, ¿no? Parece comercial de mi parte, pero es que de pronto sí, como agente de recursos humanos, te quedas mucho tiempo, inviertes mucha energía en estar haciéndolo pues, manualmente, ¿no? Cuando ya existen plataformas que no son tan costosas y que sí te las pueden comprar, para que no te desgastes tanto en esto, porque de pronto hay un desgaste interesante con el equipo de TI, ¿no? O con los programadores, en lo que te entienden que tienen que desarrollar, en lo que se pilotea y sale, ya perdiste mucho tiempo. Entonces, sí les recomiendo esta parte, no se desgasten, hagan uso de una herramienta. Después, el monitoreo y mejora. Esto es también súper interesante, no lo den por sentado, de que la herramienta, bueno, ya jala y va solita, porque esto es una interacción con un humano. Entonces les decía, sí tienes que acercarte y preguntar si todo va bien con el uso de la herramienta que ocupaste, ver si se les está dificultando, si no se les está dificultando, en qué se están atorando los colaboradores. Sí tienes que estar muy pendiente durante el proceso que lanzas la encuesta. El paso número 9 es la evaluación y análisis de resultados. Esto varía mucho según también el sistema que tú estés ocupando. Hay plataformas donde te dan reportes que son fáciles a la lectura, en realidad. Hay otros que son un poquito más complejos, donde tú le tienes que echar análisis y ponerlos en el lenguaje de tu organización casi, casi. ¿Qué les diré aquí? ¿Cuál es mi recomendación? Aunque la plataforma ya te dé los reportes de resultados, yo ahí sí creo, y eso se los digo muy como marca personal,
No se vale descargarlos y así entregarlos a tus responsables y patrocinadores, ¿no? Yo ahí sí creo que no es chamba de los responsables y líderes entender el tipo de reportes que nos están dando. Ese sí es nuestro trabajo, traducírselos al lenguaje de nuestro liderazgo directivo y entonces hacer un abstract de, tú sabrás en qué medida te piden los resultados, pero si es por área, luego lo bajas a por colaborador, por equipo de trabajo o por niveles jerárquicos. Ahí sí tú tienes que tener como esta capacidad de saber a tus líderes qué es lo que quieren escuchar de los resultados obtenidos. Recoge esos reportes de resultados y haz tus presentaciones sumamente ejecutivas para que entonces lo que platicábamos hace rato tengas como esta, captes esa atención e interés de tus responsables y líderes. Y por último, la entrega de resultados del proyecto, que esto también es bien bonito y se los recomiendo mucho, es si participen, aunque ustedes capaciten de cómo vienen las sesiones de feedback, cómo se dan las sesiones de feedback, es si participen, porque una cosa es lo que tú compartes en la capacitación de cómo se da un feedback, a cómo en realidad ya dentro de una oficina y a puerta cerrada, cómo se está dando un feedback. Entonces, no quiere decir que por una capacitación que yo haya dado de do's y don'ts casi, casi, ¿no? De lo que sí, lo que no se hace en una red, en una feedback, quiere decir que la persona que tomó la capacitación ya es un experto en feedback, ¿no? No, a ver, tiene como su primer acercamiento, entonces se trata de que tú tampoco te aparezcas y los asustes de que vas a participar en una sesión feedback, pero más bien que te vuelvas como un aliado que le genera confianza para desempeñar sus primeros ejercicios de feedback, ¿no? Cuando la empresa no está acostumbrada a este tema de retroalimentar, les asusta no tener las habilidades para hacerlo. Y no demos nosotros por sentado que todas las personas son buenas para dar retroalimentación, ¿no? O que tienen esta habilidad muy desarrollada. Ahí sí, vayamos acompañándoles porque, insisto, si no cuidamos todos estos factores, hay historias de terror en las implementaciones de 360, ¿no? Donde hacen llorar al colaborador que le están entregando resultados y lo primero que dicen es, yo me voy. Y entonces nuestra evaluación 360 provoca fuga de talento, ¿no? Entonces, seamos como muy sensibles y cuidadosos también que en la entrega, así como fuimos muy cuidadosos en la implementación, seamos muy cuidadosos y muy sensibles en la entrega de resultados, porque como lo platicamos al inicio, la evaluación 360 habla como de toda esta mirada de la persona haciendo su trabajo, consiguiendo sus resultados y de qué forma lo puede hacer mejor. Entonces, acompañemos con una visión muy humana y no nada más muy objetiva y crítica ante el resultado, ¿no? De su desempeño. Y si quieres, continuamos con la otra. Marta, aquí yo tengo una pregunta. En las sesiones de feedback, ¿se podría hacer de la mano con un consultor? O sea, alguien que ya tenga más experiencia dando pues esta retroalimentación, o tiene que ser alguien que está dentro de la empresa siempre. Muy buena pregunta, Guille. No necesariamente solo tiene que ser la persona que esté dentro de la empresa. Yo les diría, en mi experiencia que ha funcionado es capacitas, después los dejas que ellos den la retroalimentación y tú acompañas. Y cuando Ya. tengas que intervenir, no lo haces, no haces una intervención como asertiva, en donde si la persona que está dando el feedback o la retroalimentación lo pudo haber dicho de otra manera, entonces tú lo que vas a hacer es parafrasear el comentario y acompañarlo como durante la sesión. Y después sí lo tienes que soltar, ¿no? Es importante que la idea es un consultor externo acompaña en el proceso de aprendizaje, pero ya después ya no lo necesitas porque la idea es que ya se haya permeado esta cultura de retroalimentación. Ok, perfectísimo. Y bueno, nos vamos al plan de acción que es la etapa 2, que esta ya es un poco más breve y esto lo van a definir ustedes también. ¿Qué tan, yo le llamo, qué tan fino quieren la entrega de resultados, ¿no? De eso se trata la etapa 2. Si eres un consultor externo, entonces vas a entregar los resultados, entregas esta presentación ejecutiva, a lo mejor acompañas en un par de sesiones de feedback y hasta ahí acabamos, ¿no?
Cuando eres una persona interna, normalmente sí tienes que participar e involucrarte mucho más de la entrega de resultados. Entonces, uno es definir el alcance de tus resultados, a qué detalle tan fino o no, o si quieren una visión, yo le llamo de bosque, ¿no? Hacia arriba, cómo ves el bosque, o más bien quieren una entrega de resultados a nivel piso, que es ya uno por uno de los colaboradores. Si son en sesiones grupales, ahí ustedes lo definirán. Después nos vamos a la campaña de comunicación. Esto es súper importante porque si no la gente se queda con esta idea de, bueno, ya me valoran y ya, ¿no? Hasta ahí quedó. No, se trata ahora de decir, no, ahora vas a conocer tus resultados y viene un periodo de retroalimentación uno a uno o grupal. Y también porque las personas tienen miedo, que esto es muy importante. Entonces, bajen la resistencia, bajen, aterricen el miedo y platiquen que ahora lo que viene es que ellos escuchen sus resultados y que vean cómo lo vamos a mejorar en acompañamiento. Y por último vienen las sesiones de retroalimentación, que esas son las que les digo, pueden ser grupales o individuales, según ustedes lo definan. Perdón, ahí que, ojo, otra recomendación de las sesiones grupales o individuales, yo les recomendaría para los primeros ejercicios, y si es una organización grande, les recomiendo mucho más las sesiones grupales, porque ahí es como van a ir aprendiendo, también las personas que después van a dar retro, van a ir aprendiendo de las sesiones grupales. Entonces, y si solo si hay un caso muy particular donde una persona nos detecte un foco rojo, lo incluimos en la sesión grupal y después tenemos con él una sesión en lo individual, ¿no? Sería mi recomendación. Después nos vamos a un plan de trabajo por grupo, que eso es lo que ahorita les estoy platicando, de cómo vamos a definir. Ya nos dijeron qué podemos mejorar, cómo lo vamos a atender, que esto es como lo más interesante, ¿no? Por ahí también mencionó el tema de la capacitación a líderes, es decir, cómo vamos a dar este feedback, cuál es el plan de desarrollo, que vamos a decir, ok, nos vamos a dedicar 3 semanas a lo mejor a dar sesiones de retroalimentación y cómo lo vamos a hacer, en qué espacio, que esto también es súper importante. Cuiden muy bien los espacios donde van a dar estas sesiones de retroalimentación. No se trata de evidenciar de mala manera a los colaboradores, ¿no? Es un ejercicio muy diferente. Y por último, pero no menos importante, el seguimiento de compromisos. Cuando tú entregas resultados, pones ahí a qué nos comprometemos como una relación bilateral, es decir, tú como colaborador estás sujeto a cumplir estos objetivos, pero yo como tu jefe te tengo que acompañar en el desarrollo de estos. Yo cómo me involucro para que tú mejores. Y normalmente se recomienda que al mes o a los 3 meses volvamos a tener una reunión, si definimos uno a uno, para revisar cómo vamos en ese cumplimiento de objetivos o qué podemos reajustar. Uh-huh. Y bueno, pues ya prácticamente que para el cierre, ¿no? Que de nuestra charla o de este espacio de compartir, es aquí traté de hacer como un abstract muy rapidito de qué deben de considerar para decidir si la evaluación de 360 es la que ahorita necesitan en su organización. Tengan en mente cuáles son los pros y los contras a los que yo me he enfrentado en la implementación. Los beneficios o pros es que te da una perspectiva muy completa, que eso es bastante rico. Tienes un feedback diverso, también porque esto tiene que ver no solo con el liderazgo de la organización, sino también porque las personas que tenemos como líderes, pues tienen como esta riqueza en su diversidad, ¿no? De cómo desarrollan equipos de trabajo. Y eso te da la posibilidad de verlo. En una retro tú lo puedes ver, cómo son tus líderes, qué estilos tienen, y a lo mejor encuentras a uno que es un líder transformacional y a ese te lo agarras como agente de cambio para otros proyectos de RH. Te ayudan mucho en el desarrollo personal, por supuesto que eso hace la evaluación 360. Te ayudan también a evaluar un poco el tema del clima organizacional, te da muchas pistas del clima, de si los líderes se resisten o no a participar en las retros, si los empleados tienen mucho miedo a la evaluación, por qué tienen miedo, ¿no? ¿Qué ha pasado antes? Entonces te da mucho, yo le llamo pulso, pero como mucho pulso de la organización. Y pues hay una especie de imparcialidad relativa porque tienes como esta visión integral, ¿no? Y no nada más te quedas con la respuesta, la objetividad de una persona en su relación con el evaluado. ¿Cuáles son las desventajas o las contras?
No es fácil la aplicación, por lo que ya platicamos, te requiere de un trabajo previo, durante y posterior, entonces hay complejidad en el tiempo. Hay falta de confidencialidad, eso es un hecho, porque como son líneas de reporte formales, pues hay falta de confidencialidad. Hay interpretación subjetiva, sí podría llegar a ser si tú no tienes la parte de objetivos, KPIs y competencias muy ya como planchados en tu organización. Claro que puede haber interpretaciones subjetivas porque además tienes una autoevaluación, ¿no? Ciertamente eso no lo podemos descartar, eso es por naturaleza. Cuando haces una evaluación hay tensión interpersonal, ¿no? Eso es una realidad. Tenemos que ir viendo a través de una estrategia ya más de cultura y clima organizacional cómo vas quitándole fuerza a esta tensión interpersonal. Cuando vas generando más o permeas esta cultura de la evaluación, esto baja proporcionalmente. Y por último, sí podría haber un sesgo en la selección de evaluadores. ¿Por qué? Porque en muchas organizaciones no hay líneas de mando claras. A veces en la estructura sí tenemos una estructura muy formal, pero en lo real, la persona que dice que le reporta a tal persona, en lo real no lo reporta y reporta en otro lado, que eso en mi experiencia me pasó mucho en el sector de gobierno. Las líneas de reporte no eran tan claras. Entonces, eso sí puede pasar que haya un sesgo. Si yo no detecto eso, entonces el evaluador va a estar evaluando a alguien que a veces ni conoce. Entonces, tú ahí tienes que proponer otra estrategia distinta en donde los evaluados nominen quiénes son los evaluadores y tú revisar si esa relación puede ser viable. Ujú. Súper. Marta, muchísimas gracias. Yo, la verdad, nunca había visto una presentación tan bien hecha sobre 360 con todos los pasos desde que casi, casi buscas la plataforma o te está preguntando tu jefe qué puedes hacer hasta el final y cómo entregar los resultados. A mí me encantó. Yo creo que esta presentación la podemos compartir por todos lados. Fabi, ¿tú qué piensas? Sí, totalmente, totalmente. Muchas gracias, Marta, porque has sido muy clarificadora y has resumido muchos años de tu experiencia y sobre todo también que se han generado varias preguntas. Entonces, ya con los poquititos minutos que tenemos, si quieren, adelante con las preguntas. Bueno, tenemos una, Claudia Cibrián nos pregunta, ¿hay alguna herramienta que me puedan recomendar para que me ayude a realizar la evaluación 360? Y yo, bueno, casi que les digo así, aquí están los compañeros de Question Pro. Yo tuve la oportunidad, o sea, sí, sí lo quiero como comunicar, yo he tenido la oportunidad de revisar varias plataformas. Yo sí les diría que si son los primeros ejercicios, ¿no? No se vuelvan tan complejos, no vayan por la solución a lo mejor que tenga 40 módulos, sino vayan siendo aproximaciones sucesivas. Yo acabo de revisar y de ocupar la plataforma de Question Pro, la verdad es que es clara, es concisa y los resultados son intuitivos. O sea, no necesitas ser un experto en cómo analizas los resultados, ni tampoco necesitas tener un know-how de todo lo que tiene que tener la organización para armar tu cuestionario. Entonces yo revisé el de Question Pro, a mí me parece una buena opción y son tus primeros como ejercicios en la aplicación. Es fácil, es intuitiva y pensemos en estas personas que no están tan, a lo mejor nosotros sí, pero las personas que no están tan cómodas, me parece que es una herramienta fácil de uso para ellos. 100%. Em, Pregunta Michelle Solano, a la hora de dar resultados de liderazgo, hay gente que sale más baja, es decir, que el equipo pues lo calificó mal, ¿no? Dice, ella pregunta si es recomendable hablarlo en público o en privado, porque siente que hablarlo en público sería como exponer a la persona. Claro, yo les diría en estos casos lo que platicaba. Si son sesiones grupales, después te sientas uno a uno con esa persona, porque a veces, y eso también en mi experiencia me ha pasado, cuando preguntas tenemos que estar listos para escuchar la respuesta. Y a veces las respuestas tienen mucho que ver, ni siquiera con un tema laboral, tienen que ver con un tema personal, donde probablemente están atravesando un proceso de duelo, perdieron a un familiar o tienen un hijo enfermo. Y no se trata en ningún momento de exponerlo, sino más bien si te lo comparten en lo individual y en una sesión uno a uno, tú saber cómo atender eso y compartir, porque tienes que dar una especie de contención primaria y después canalizar y acompañar. Eso es súper importante. Si abrimos un tema,
acompañamos hasta el final en ese tema. Ujú. Súper. Pregunta Rosa María Rubido. Marta, para ti, ¿cuál es la mejor forma de calificar y graficar este tipo de evaluación? Ok, lo que yo les platicaba, hay plataformas que ya te dan los reportes. Yo viendo el question ya te da un primer nivel de reporte. Ya de ahí yo sí les recomendaría, si tú eres buenazo para el tema de estadística, lo puedes hacer. Si no eres buenazo, hay otras plataformas que hoy en día ya también existen donde te dan la data mucho más todavía cuantitativa y te ayudan a graficar. ¿Qué les recomiendo yo? Es grafiquen siempre en el macro, porque el macro es lo que le va a interesar a sus promotores, ¿no? O a los responsables y líderes en el macro. Y el mismo directivo te va a ir diciendo, a ver, cuéntame más. A ver, ¿por qué en esa área suena como que van muy bajos? Y entonces ya ahí tú vas abriendo el detalle, ¿no? Entonces, yo eso les recomiendo. Si no son tan buenazos, busquen plataformas que hoy en día ya te dan eso o softwares que te ayudan como a la parte estadística y si no, siempre encuentras un aliado en el equipo de finanzas y te puede apoyar mucho. Eso también yo les recomiendo. Buen tip. Y ya por último, porque ya estamos a tiempo, pregunta Joshua Carnevali si se pueden realizar dinámicas como de team building o estructuras liberadoras para realizar el feedback o si siempre tiene que ser one-on-one. No necesariamente, esto es muy interesante. Yo sí creo que eres libre. No se trata solo de seguir paso a paso la metodología. Sí, siéntanse con la creatividad y libertad de utilizar diferentes herramientas, porque tú eres quien conoce a la organización. Entonces, si tienes que hacer una técnica rompehielo previo o hacer un team building, adelante. Yo solo les digo, les van a hacer, entre más conocimiento de estas herramientas o recursos que podamos tener, siempre son en positivo y siempre suman, siempre y cuando consideres cuáles son las ventajas y desventajas de lo que vas a implementar. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos. Estuvieron muy participativos el día de hoy. La presentación y la grabación les va a llegar por correo por si quieren seguir indagando, ver los pasos, todo lo que escribió Marta. Y si quieren contactarla, Marta, ¿dónde se pueden contactar contigo? ¿Por correo? ¿Estás en LinkedIn? Sí, gracias, Guille. Exactamente, por correo también me pueden encontrar en LinkedIn. Incluso ahí, pues, decirles que cualquier tema, proyecto en donde necesiten consultoría, asesoría particular, también con confianza, ¿no? Y estamos en realidad todos para hacer, yo esto le quiero decir a la gente que nos acompaña hoy y cerrar con esto, creemos una red y un vínculo de apoyo para colocar una mirada del equipo de recursos humanos más que gestores de nómina, que no los desprecio ni mucho menos, sirven mucho porque a todos nos interesa recibir nuestro pago en tiempo y forma, pero que somos un aliado estratégico de todas las organizaciones y que volvamos a recuperar esa credibilidad y confianza en los líderes. Entonces, creemos redes de apoyo y con mucho gusto puedo atenderlos. Súper. Bueno, y si alguien quiere conocer más sobre la herramienta Question Pro, Fabi es su aliada. Aquí tienen su correo, también está en LinkedIn. Yo también estoy en LinkedIn. Mándenos correo, escríbanos. Nosotros podemos apoyarles también en la implementación. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Ya saben, estamos en LinkedIn para lo que ocupen, ¿verdad? Buen día, muchas gracias. Aquí Gracias. estamos. Gracias. Bye. Bye.